¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, parece que las cosas simplemente no suceden como esperas? ¿Por qué algunas personas parecen magnetizar oportunidades, mientras otras luchan constantemente por conectarse, ser notadas o atraer lo que desean? Tal vez estás buscando en el lugar equivocado. La verdad, esa que casi nadie menciona, es que no estás atrayendo personas, nunca lo has hecho. Lo que realmente atrae son sentimientos. Y eso es lo que cambia el juego. Esta revelación puede parecer incómoda al principio, pero guarda la clave para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. ¿Conoces ese deseo de encontrar a la persona adecuada, la oportunidad ideal o incluso el momento perfecto? Pues bien, todo eso está ligado a lo que vibras, sientes y transmites, no a lo que persigues. El error más común que las personas cometen es creer que necesitan cambiar lo externo, la apariencia, las palabras, las acciones. Pero el universo responde a lo que sientes, no a lo que muestras. Es como intentar cambiar el reflejo en un espejo sin cambiar lo que está frente a él. Extraño, ¿verdad? Pero también es liberador, porque significa que el poder de transformar tu realidad siempre ha estado en ti. Imagina esto, mientras te esfuerzas por atraer a las personas que encajen en tu vida, quizás estás ignorando el hecho de que lo que realmente atrae son las vibraciones que llevas dentro. Un sentimiento de inseguridad, por ejemplo, reflejará situaciones y personas que refuercen exactamente eso. En cambio, un sentimiento de confianza, verdad y alegría inevitablemente atraerá conexiones que reflejen esas emociones. La ciencia de la atracción está en lo invisible, en aquello que cultivas dentro de ti, y es eso lo que se manifiesta allá afuera. Por eso, a lo largo de esta historia, descubrirás cómo funciona la verdadera ley de la atracción, más allá de los clichés y frases hechas. Hablaremos de sentimientos, de reflejos y de cómo lo que realmente deseas solo será posible cuando vibres con ello. No es magia, pero tampoco es complicado. ¿Y la mejor parte? No necesitas esperar nada más. El cambio empieza ahora, con lo que sientes. En el centro de una pequeña ciudad bulliciosa, Lucas, un joven que pasaba desapercibido ante los ojos de la multitud, observaba a las personas que cruzaban por su camino. Tenía la costumbre de sentarse en un banco de madera cerca de una pequeña fuente, con la mirada fija en las interacciones entre los transeúntes. Sin embargo, ese día algo en particular lo inquietaba. Notó que algunas personas parecían atraer miradas, sonrisas, gestos de amabilidad, mientras que otras, incluso estando impecablemente vestidas o hablando fuerte, eran completamente ignoradas. ¿Por qué algunos parecen atraer todo lo bueno y otros nada?, se preguntó, algo confundido. Era un misterio que comenzaba a ocupar su mente. Él no era un experto, pero siempre había escuchado hablar de la llamada ley de la atracción. En teoría, parecía algo simple, pero Lucas nunca había entendido del todo cómo funcionaba en la práctica. Lo que sí sabía, sin embargo, era que la atracción no se trataba de apariencia o dinero. Los sentimientos estaban detrás de todo, lo sentía. Las personas vibraban algo, como una especie de energía invisible, que guiaba las conexiones entre ellas. Pero, ¿cómo canalizar eso? Comenzó a recordar momentos en los que había atraído cosas buenas y se dio cuenta de que, en esos momentos, no era su apariencia o las palabras lo que marcaban la diferencia, sino lo que sentía profundamente: confianza, alegría, determinación. Todo parecía más fluido, más natural, y las personas simplemente se acercaban. Intrigado, Lucas decidió probar esto en su día a día. Empezó a observar lo que sentía antes de hablar con alguien o antes de entrar en un lugar. Si entro con miedo o incomodidad, nadie me notará. Pero si me siento confiado, algo cambia, pensó. Entonces, comenzó con cosas simples: una sonrisa genuina al empleado de la cafetería, un buenos días que no fuera automático, sino cargado de intención. Poco a poco, comenzó a notar que sus interacciones cambiaban. Los ojos de las personas brillaban cuando hablaba, incluso en conversaciones triviales. Fue entonces cuando empezó a entender que lo que atraía buenos sentimientos y miradas no era algo físico, sino la vibración que emitía. Lucas también se dio cuenta de algo curioso: atraía personas diferentes dependiendo de cómo se sentía. Si estaba ansioso, parecía que solo encontraba gente apresurada e impaciente. Si estaba tranquilo, surgían conversaciones inesperadas con extraños amigables. En ese momento, empezó a comprender que no estaba atrayendo personas, sino reflejos de lo que sentía. Era como si cada interacción fuera un espejo, devolviéndole exactamente lo que él ponía en el mundo. Esto lo llevó a cambiar su enfoque. Comenzó a ajustar sus sentimientos antes de cualquier cosa. No era fácil, pero sabía que era fundamental. Después de todo, ¿cómo iba a atraer lo que quería si no estaba alineado con ello? Y entonces, algo inesperado ocurrió.
En un día común, mientras experimentaba esta nueva forma de vivir, una mujer de cabello rizado y sonrisa abierta se sentó junto a él en el banco de la plaza. «Hola, ¿también te gusta observar a la gente?», preguntó ella, con un tono ligero y simpático. Lucas rió, algo nervioso, pero sintió algo diferente en la interacción. No se trataba de quién era ella, sino de lo que él sentía a su alrededor, una tranquilidad que parecía acompañar la sonrisa de ella. La conexión fue fácil, casi inevitable. Más tarde, mientras conversaban sobre todo y nada, Lucas se dio cuenta de que, en ese momento, no estaba atrayendo solo a una persona. Estaba atrayendo un sentimiento, algo tan raro y profundo que parecía verdaderamente inexplicable. Y eso era solo el comienzo. Lucas no podía sacar de su cabeza aquella conversación con la mujer de sonrisa fácil. Su nombre era Mariana, y había algo en su presencia que parecía magnético, casi como si guardara un secreto. Pero no era solo eso. Después de ese intercambio de palabras, comenzó a notar cómo otros encuentros similares empezaban a ocurrir. No era solo suerte, estaba seguro de ello. Cada día le parecía más evidente que el universo respondía de manera casi calculada a sus intenciones. Pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿por qué nunca se había dado cuenta de esto antes? Era como si la verdad hubiese estado frente a él todo el tiempo, pero él estuviera distraído, atrapado en la búsqueda de personas y olvidando los sentimientos que las conectaban. Decidió profundizar en esta idea. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno en el bolsillo para registrar sus experiencias. Anotaba cómo se sentía antes de cada interacción y lo que sucedía después. No pasó mucho tiempo antes de que surgiera un patrón. Si estaba en un estado de ansiedad o inseguridad, las situaciones reflejaban eso: empleados que lo trataban con frialdad, respuestas cortas, encuentros apresurados. Pero en los días en los que elegía deliberadamente sentirse confiado o simplemente agradecido por estar vivo, todo fluía. Una señora le ofreció su lugar en la fila del mercado, un amigo que no veía hace años le encontró por casualidad en la calle, e incluso Mariana le envió un mensaje inesperado sugiriéndole tomar un café. La ley parecía funcionar, pero de una manera muy distinta a como él había imaginado. Con el tiempo, Lucas comenzó a notar el impacto profundo que esto tenía en su vida, y no solo en sus relaciones. Se dio cuenta de cómo los sentimientos moldeaban incluso las oportunidades que aparecían. Un día, mientras esperaba en la sala para una entrevista de trabajo, sintió como el nerviosismo se acercaba como una sombra. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, respiró profundo y recordó una frase que había leído recientemente: «Solo atraes lo que ya crees merecer». Eso lo hizo sonreír. En ese momento, decidió sentir la emoción de ya haber conseguido el trabajo, como si fuera algo inevitable. Cuando entró a la sala para la entrevista, su postura, su tono de voz e incluso sus palabras reflejaban una confianza que ni siquiera sabía que tenía. El entrevistador, sorprendido, comentó: «¿Sabe? Hay algo en usted que me atrae. Su energía es diferente». Lucas solo agradeció, pero por dentro sabía que aquello no era una coincidencia. Por supuesto, no todos los días eran tan simples. Hubo momentos en los que la frustración tocó a su puerta. Después de todo, ¿cómo mantener sentimientos positivos cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? Lucas entendió que eso era parte del aprendizaje. La atracción no se trataba de negar la realidad ni de forzar sonrisas, sino de elegir un enfoque diferente. En los días malos, encontró alivio en las pequeñas cosas: el café caliente por la mañana, el sonido del viento entre los árboles, la amabilidad de desconocidos. Cada gesto, por pequeño que fuera, lo ayudaba a ajustar su vibración. Y así, poco a poco, los días grises daban paso a algo más ligero. Se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecto, solo consciente. Eso era lo que atraía lo que realmente deseaba: más momentos que tenían sentido, más personas que compartían la misma verdad. Con cada experiencia, Lucas comenzaba a descubrir un nuevo nivel de este entendimiento. Y entonces, una tarde cualquiera, Mariana regresó a la plaza donde todo había comenzado. Esta vez, llevaba 2 cafés en las manos y una sonrisa aún más cálida. «Pensé que tal vez te gustaría compañía para observar el mundo», bromeó. Y Lucas, mirando a su alrededor, entendió que la verdad era más simple de lo que había imaginado. No estaba atrayendo a Mariana ni a ninguna persona en particular. Estaba atrayendo sentimientos, una alegría genuina, una conexión sincera, una vida que tenía sentido. Y lo más curioso, las personas correctas simplemente aparecían, como reflejo de aquello que él elegía vibrar. Mientras Lucas y Mariana conversaban en la plaza, algo comenzó a cambiar dentro de él. No era solo el hecho de estar al lado de alguien con quien la conversación fluía naturalmente, sino la percepción de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente presente.
sin ansiedad, sin anticipar qué debería decir o cómo sería percibido. Simplemente sentía. Y en ese estado, las palabras surgían con facilidad, y hasta el silencio era cómodo. Pero hubo algo en particular que Mariana dijo aquella tarde que quedó resonando en su mente. ¿Te has dado cuenta de que atraemos lo que refleja lo que llevamos dentro? No son las personas, es como nos sentimos. Cuando entiendes eso, parece que todo el mundo cambia. Lucas sabía que tenía razón. Recordó todas las veces en que había intentado forzar conexiones, insistir en personas que claramente no estaban en la misma frecuencia que él. Ahora parecía obvio, no se trataba de perseguir o convencer a alguien de quedarse. Se trataba de ajustarse a sí mismo, porque lo que era verdadero sería atraído de manera natural. Esto lo llevó a reflexionar sobre algo que hasta entonces no había considerado, sus propias creencias. ¿Cuántas veces había saboteado al creer que no era lo suficientemente bueno, que necesitaba probar algo a los demás? ¿Cuántas veces había dejado que el miedo moldeara sus acciones? Este nuevo entendimiento lo llevó a darse cuenta de que tal vez era hora de cambiar, no a las personas a su alrededor, sino los sentimientos que llevaba dentro de sí. Comenzó a aplicar esto de manera práctica. Primero, hizo una lista mental de las cosas que quería atraer a su vida. No eran bienes materiales ni personas específicas, sino sensaciones, paz, alegría, conexión, confianza. Luego, empezó a preguntarse, ¿cómo puedo sentirme así ahora, incluso antes de que estas cosas sucedan? Era un ejercicio difícil, pero revelador. Empezó con pequeños gestos. Compró flores para decorar su sala, aunque no hubiera motivo. Puso su canción favorita al despertar. Y, lo más importante, comenzó a agradecer, incluso por las cosas más pequeñas. Notó que, al hacer esto, algo en su energía cambiaba. Era como si la vida respondiera casi instantáneamente, trayendo situaciones y personas que coincidían con lo que él sentía. Mariana, por otro lado, parecía haber dominado este arte desde hacía mucho tiempo. Una vez, mientras tomaban un café juntos, le contó a Lucas sobre un episodio de su vida. Perdí un trabajo que amaba y pensé que mi vida se había acabado, comenzó. Pero, en lugar de hundirme, decidí que todos los días iba a actuar como si ya hubiera encontrado algo mejor. Lo hice durante semanas. Al principio parecía una tontería, pero, de repente, comenzaron a surgir oportunidades que nunca imaginé. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba trayendo solo un trabajo, estaba trayendo confianza, seguridad, la sensación de estar en el lugar correcto. Lucas quedó impresionado con la sencillez de aquello. No era magia. Se trataba de ajustar el enfoque. Así, Lucas comenzó a ver su vida como una especie de experimento. Cada día era una oportunidad para aplicar lo que estaba aprendiendo, y los resultados no tardaron en aparecer. Conexiones genuinas surgían sin esfuerzo, las oportunidades tocaban su puerta y, lo más importante, se sentía más alineado consigo mismo. Pero aún había un desafío mayor por delante. ¿Cómo mantener esto en medio de las adversidades? ¿Cómo seguir vibrando en la frecuencia correcta cuando las cosas salían mal? Lucas sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Sentía que el universo no lo había llevado hasta Mariana por casualidad y que había más por descubrir sobre esta extraña y fascinante verdad. Todo comenzaba en su interior. Con el paso de los días, Lucas comenzó a notar algo curioso. Los cambios que sentía internamente estaban empezando a transformar también el mundo a su alrededor. No era solo en las personas que atraía, sino en las situaciones que surgían, casi como por coincidencia. Una mañana, mientras caminaba por el parque, recibió una llamada inesperada de una empresa con la que había contactado meses atrás, ofreciéndole una oportunidad laboral que parecía hecha a su medida. La voz del otro lado de la línea sonaba casual, pero para Lucas aquello no era solo suerte. Sabía que, de alguna manera, lo que había estado cultivando internamente estaba alineando las piezas del rompecabezas de su vida. Era como si la ley de la atracción comenzara a dar frutos, pero de una forma más profunda de lo que esperaba. A pesar de esto, Lucas se dio cuenta de que no siempre era fácil mantener su vibración positiva. Había días en los que despertaba con esa sensación de vacío, como si todo el progreso que había logrado hasta entonces pudiera desmoronarse en un instante. En esos momentos, recordaba algo que Mariana le había dicho en una conversación: el secreto no es evitar los días malos, es acogerlos sin dejar que te consuman. Incluso las nubes más oscuras tienen algo que enseñarnos. Inspirado por sus palabras, Lucas comenzó a crear pequeños rituales para esos días difíciles. Se detenía, ponía una canción que le gustaba, escribía en su cuaderno cosas por las que estaba agradecido y, sobre todo, se permitía sentir sin juzgarse. No se trataba de forzar la felicidad, sino de encontrar algo bueno incluso en el caos.
Fue precisamente en uno de esos días complicados cuando Lucas tuvo un encuentro inesperado con una vieja amiga de la escuela secundaria. Clara apareció en el mismo café donde él y Mariana solían ir y, al verla, Lucas sintió que el universo estaba, una vez más, trabajando en silencio. Clara estaba pasando por un momento difícil, una ruptura amorosa que había dejado cicatrices profundas. Mientras conversaban, Lucas se dio cuenta de que todo lo que había estado aprendiendo podía ayudarla. No necesitó dar consejos clichés ni discursos motivacionales. Bastó con escuchar y compartir lo que estaba viviendo. Al final de la conversación, Clara dijo algo que lo marcó profundamente. Tienes una energía tan buena, ¿sabías? Hablar contigo me hizo sentir más ligera. En ese momento, Lucas comprendió que, al cambiar sus propios sentimientos, también estaba impactando a las personas a su alrededor, incluso sin darse cuenta. Pero había algo más que comenzó a notar. Las personas que se acercaban a él ahora eran diferentes. No buscaban algo superficial o pasajero, sino que sentían una conexión genuina. Recordó todas las veces en que había buscado la aprobación o intentado agradar a alguien para ser aceptado, y lo vacío que eso se sentía. Ahora, todo era distinto. Ya no intentaba atraer personas, sino sentimientos, verdad, paz, alegría, y eso hacía que las personas correctas aparecieran de forma casi mágica. Clara, por ejemplo, comenzó a abrirse más con Lucas e incluso lo invitó a participar en un proyecto social que lideraba. Era un trabajo voluntario con niños en situación vulnerable, y Lucas sintió que aquello tenía sentido para él. Después de todo, lo que había estado descubriendo sobre sí mismo podía ser compartido con los demás. Mientras caminaba al lado de Clara hacia el proyecto social, Lucas miró al cielo y sonrió. Sentía que todavía estaba al inicio de esta nueva etapa, pero algo dentro de él le decía que estaba exactamente donde debía estar. Cada paso parecía abrir nuevas puertas, y la verdad era sencilla. No solo estaba atrayendo lo que deseaba, sino convirtiéndose en la persona que siempre había querido ser. Y, mientras Clara hablaba sobre los detalles del proyecto, Lucas recordó algo importante. El viaje no se trataba de llegar a un destino específico, sino de la transformación que ocurría en el camino. Y quizás lo más fascinante era que aún no sabía a dónde lo llevaría todo esto. Al involucrarse en el proyecto social junto a Clara, una nueva dimensión de esta jornada comenzó a revelarse. Trabajar con niños en situación vulnerable trajo a la superficie sentimientos que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si esas pequeñas manos agarrando las suyas y esos ojos brillantes llenos de esperanza le recordaran lo que realmente importaba. No se trataba de estatus, dinero o incluso reconocimiento. Se trataba de sentimientos. La pureza de esos niños hacía que Lucas se diera cuenta de que no necesitaban grandes razones para sonreír. Un juego simple, un cumplido sincero o incluso un abrazo eran suficientes para traerles alegría. Comenzó a preguntarse, ¿en qué momento de la vida perdemos esa conexión tan natural con los sentimientos simples? Clara, que lideraba el proyecto, parecía tener una respuesta para eso. Durante un descanso, mientras organizaba materiales para un taller de pintura, compartió algo que cambió la forma en que Lucas veía las cosas. Complicamos demasiado las cosas, Lucas. Comenzamos a creer que la felicidad está allá adelante, en algún lugar lejano. Pero mira a estos niños. Ellos no están esperando nada, porque ya sienten todo lo que necesitan ahora. Y eso es lo que atrae cosas buenas a sus vidas, incluso en las condiciones más difíciles. Lucas escuchó en silencio, pero sus palabras resonaron profundamente en él. Comenzó a recordar su propia infancia, cuando se sentía completo simplemente jugando en la calle o admirando las estrellas. Cuando había comenzado a buscar fuera lo que siempre había estado dentro de él. Y entonces, casi sin darse cuenta, Lucas comenzó a aplicar esas lecciones en su vida diaria. Dejó de preocuparse tanto por lo que vendría después y empezó a valorar más el momento presente. En lugar de enfocarse en metas inalcanzables, comenzó a celebrar cada pequeño logro, un almuerzo en familia, un cumplido recibido, incluso la simpleza de despertar y sentir el sol en el rostro. Ese cambio de perspectiva parecía contagiar todo a su alrededor. Los niños del proyecto, que antes eran tímidos, ahora corrían hacia él con entusiasmo, pidiéndole que se uniera a sus juegos. Clara, por su parte, parecía admirar la manera en que Lucas se conectaba con los niños, lo que fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Pero fue en un día particularmente desafiante cuando Lucas tuvo su mayor revelación. Una de las niñas, Ana, de apenas 7 años, le preguntó, ¿por qué siempre eres tan feliz? La pregunta lo tomó por sorpresa, porque, en ese momento, no se sentía así. Estaba cansado, con la mente llena de preocupaciones, pero aún así, Ana vio algo en él. Fue entonces cuando se dio cuenta,
La felicidad no era un estado constante, sino una elección que había estado haciendo día tras día. Elegía ver el lado bueno, incluso cuando el panorama parecía oscuro. Elegía vibrar sentimientos de gratitud, conexión y verdad, y eso era lo que las personas percibían. No se trataba de ocultar lo negativo que sentía, sino de dar más espacio a lo que lo fortalecía. Mientras caminaba de regreso a casa ese día, Lucas sintió que estaba acercándose a algo mucho más grande de lo que había imaginado. No se trataba solo de entender la ley de la atracción o de aprender a cultivar sentimientos positivos. Se trataba de convertirse en alguien que no solo atrae lo que desea, sino que también lo comparte con los demás. Y, a medida que las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, tuvo una certeza: aún quedaba mucho por descubrir. El universo parecía estar conspirando a su favor, pero, al mismo tiempo, sabía que este era solo el comienzo de un viaje que le estaba transformando desde adentro hacia afuera. Semanas después, Lucas volvió a sentarse en el banco de la plaza donde todo había comenzado. El viento soplaba suave y el sonido del agua en la fuente parecía bailar en el aire. Estaba allí para reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Aquel simple ejercicio de observar a las personas, que antes parecía solo un pasatiempo, ahora se había transformado en una práctica profunda de entendimiento sobre la vida. Ya no se trataba de lo que veía en los demás, sino de lo que sentía dentro de sí mismo. Recordó cómo había comenzado esta jornada creyendo que intentaba atraer personas, pero ahora entendía que siempre se había tratado de sentimientos. La ley de la atracción no era sobre manipular lo externo, sino sobre alinear lo interno. De repente, Mariana apareció, con esa sonrisa que siempre parecía llevar la ligereza de una mañana soleada. Se sentó a su lado, sosteniendo 2 tazas de café, como solía hacer cada vez que se encontraban. «Parece que estás en paz», dijo ella, entregándole una de las tazas. Lucas sonrió, y en su respuesta había más que palabras. Había una verdad profunda que solo había descubierto recientemente. «Creo que finalmente entendí que no se trata de correr detrás de algo, sino de permitir. Lo que es para ti llega cuando estás listo». Mariana rió suavemente, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. «Y lo más curioso», completó ella, «es que cuando dejas de correr, te das cuenta de que ya tienes todo lo que necesitas». Esa conversación con Mariana marcó algo dentro de él. Lucas sintió que su camino había llegado a un punto de transformación irreversible. Ya no necesitaba buscar fuera lo que había encontrado dentro de sí mismo, la verdad de que los sentimientos que cultivaba eran los que moldeaban su realidad. Y, más que eso, que lo que atraía era solo un reflejo de la persona en la que se estaba convirtiendo. Miró a su alrededor, observando a las personas en la plaza. Cada una parecía inmersa en su propio mundo, pero Lucas sabía que, en algún nivel, todos compartían la misma búsqueda, el deseo de encontrar sentido y conexión. Y él deseaba que, algún día, más personas pudieran comprender lo que él había descubierto. El cambio no estaba afuera, estaba en su interior. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Lucas sintió una inmensa gratitud por todo, por las experiencias buenas y malas, por las personas que habían cruzado su camino y, sobre todo, por los sentimientos que había aprendido a acoger. El camino estaba lejos de terminar, pero sabía que estaba en la dirección correcta. Mariana, a su lado, le preguntó, «¿Y ahora, qué sigue?». Lucas respiró profundamente y respondió con una sonrisa, «Simplemente vivir. El resto se lo dejo al universo». Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba nada más. Ya tenía todo lo que importaba, verdad, sentimientos alineados y la certeza de que estaba trayendo exactamente aquello que vibraba. «Ahora tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas seguir un plan diario para lograr todo, absolutamente todo lo que deseas, utilizando la física cuántica y la ley de la atracción? He preparado un ebook para ti con un paso a paso de todas las técnicas y los horarios exactos para que apliques correctamente la ley de la atracción. Este regalo lo encontrarás en el primer comentario fijado de este video. No es gratis, porque sé que, si lo fuera, no le darías el valor que merece ni lo aplicarías, y también porque me tomó bastante trabajo hacerlo. Pero es casi gratis. Cuesta menos que un bocadillo que comes día sí y día también. Ve al primer comentario fijado y toma tu regalo. Y ahora te pregunto, ¿cómo has estado cultivando tus sentimientos últimamente? ¿Te has detenido a pensar si lo que vibras está realmente alineado con lo que deseas atraer? La gran lección que pocos entienden es que nunca has tenido que correr detrás de nada, porque todo lo que es verdaderamente tuyo será atraído por la frecuencia que emites. Parece simple, pero es poderoso. Así que, si las cosas no están yendo como esperabas, tal vez sea hora de mirar hacia adentro. ¿Qué has estado sintiendo? ¿Qué has estado vibrando? Imagina cómo sería despertar mañana y darte cuenta de que todo está cambiando, no porque algo mágico ocurrió afuera,
sino porque finalmente ajustaste lo que sientes por dentro. La clave está en convertirte en la persona que vibra aquello que deseas vivir. ¿Quieres más amor? Cultiva amor por ti mismo. ¿Quieres más oportunidades? Siéntete seguro como si ya estuvieran en tu camino. Es un ejercicio diario, pero su impacto es transformador. Ahora te pregunto, ¿qué estás esperando para poner esto en práctica? ¿No es hora de cambiar tu historia? Ya tienes las herramientas, tus sentimientos. La decisión está en tus manos. Haz la prueba, cambia tu vibración, ajusta lo que sientes y observa cómo el universo comienza a responder de forma casi mágica. Pero recuerda, no se trata de las personas, sino de los reflejos de lo que sientes. Si este contenido te ha hecho reflexionar y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún video y continuarás en esta jornada de crecimiento y descubrimiento. Al final, tu transformación comienza ahora. ¿Sabías que el último número de tu año de nacimiento podría esconder muchos secretos sobre ti? ¿Algo que puedes usar con la ley de la atracción para lograr lo que deseas? Descubre qué te ha estado ocultando hasta hoy ese último número de tu año de nacimiento en este video que aparece ahora mismo en tu pantalla.